Nunca más pude mirar un membrillo de la misma manera. Lo que antes era solo una fruta, hoy me trae un sabor amargo, una sensación nauseabunda que empieza en la garganta. Mi historia con Marcos comenzó con membrillos en una cesta de mimbre que él me trajo, recogidos en el cortijo de la familia. Apenas sabía yo que aquel detalle tan inocente era el primer escalón hacia el interior de un sitio del cual casi no logro escapar. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Alicia. En 2018, mi vida era ordenada, hasta un poco monótona. Yo trabajaba como auxiliar de farmacia en una cooperativa sanitaria, de esas que atienden mutuas y privados, en una ciudad de tamaño medio bien ajetreada. Fue allí donde conocí a Marcos. Él trajo a su padre, don Vicente, a por una receta de medicamentos. Mientras yo le preparaba el pedido a su padre, cruzamos algunas palabras. Él era un hombre sosegado, hablaba pausado, pero miraba directamente. Tenía un aire de gente de pueblo, sin prisas. Comenzamos a vernos. Marcos era el tipo de hombre que inspira confianza. Él trabajaba con el padre en el cortijo de la familia, una propiedad extensa, a unos 40 minutos del casco urbano. Después de un mes, un domingo, él me invitó a comer allá. Yo acepté, por supuesto. La casa era modesta, pero bien mantenida, con un porche amplio al frente y un aroma a cordero asándose que salía de la cocina. Don Vicente me recibió con el mismo apretón de manos recio de la farmacia. Sonrió con la comisura de los labios y me indicó una silla de Enea. Fue la madre de él, doña Remedios, quien me dejó con la mosca detrás de la oreja. Ella salió de la cocina secándose las manos en un trapo de cocina, me examinó de arriba a abajo y esbozó una sonrisa forzada. «Así que tú eres la famosa Alicia», dijo ella con la voz algo cantarina. «Qué bien que Marcos encontró una chica formal, ya tocaba». El comentario me pilló por sorpresa, pero forcé una sonrisa y agradecí. La comida fue así. Ella hacía preguntas sobre mi trabajo, mi familia, de dónde venía, y cada respuesta parecía ser sopesada. Marcos y el padre comían más callados. A la hora de irme, sentí un alivio. Le comenté a Marcos en el coche, riendo, que su madre parecía algo hosca. Él se encogió de hombros. Es su carácter. Ella es muy protectora, pero le caíste bien. Él me lo aseguró. Yo quise creer. Los meses fueron pasando, y nosotros fuimos encariñándonos de una manera que yo nunca había sentido antes. Era una relación sólida, serena. Los domingos en el cortijo se volvieron rutina. Yo me acostumbré al silencio de don Vicente y a la manera simpática, pero algo rígida, de doña Remedios. Yo me convencí de que era solo su manera de ser, una barrera que el tiempo rompería. 6 meses después, cerca del fin de año, Marcos me pidió matrimonio y junto con la propuesta vino la invitación, vivir con él en el cortijo. Él dijo que podíamos construir una casita nuestra en la parte trasera de la propiedad, que la vida sería más tranquila y que económicamente tendría más sentido. Yo dudé, pensé en la distancia del trabajo, en la adaptación, pero lo que sentía por él fue más fuerte. Le dije que sí. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo para la familia y amigos más cercanos, en una ermita cerca del cortijo. Fue un sábado por la mañana, con una comida sencilla en el porche de la casa grande. Marcos estaba feliz. Don Vicente parecía satisfecho, y hasta doña Remedios me dio un abrazo que pareció por un momento sincero. Dejé mi piso en el centro y me mudé a su habitación. La idea de construir nuestra casa quedó para después. La prioridad era ahorrar. Yo continué en mi empleo en la farmacia, lo que significaba despertar muy temprano y tomar un camino de tierra y después la carretera. La rutina era agotadora, pero yo estaba feliz. Poco tiempo después, descubrí que estaba embarazada. La noticia trajo una alegría que pareció unir a todo el mundo. Doña Remedios, por primera vez, comenzó a tratarme con un cariño que yo no conocía. Preparaba infusiones, me mandaba a descansar, hacía comidas que, según ella, eran fuertes para el bebé. Me sentí acogida finalmente. Nuestro hijo Diego nació en una noche lluviosa de agosto, saludable y llorón. Los primeros días en casa fueron una mezcla de cansancio y encanto, pero fue ahí que la sombra comenzó a crecer. Doña Remedios, que antes era solo solícita, no se alejaba, queriendo controlar todo.
Yo apenas tomaba al niño en brazos y ella ya estaba a mi lado. «Deja que yo lo cambio, estás cansada del parto», decía ella con un tono dulce con el que no se podía discutir. Al principio, yo agradecía. La ayuda era bienvenida, pero pronto la ayuda se volvió norma. Ella decidía la hora del baño, la ropa que él iba a vestir, la manera correcta de hacerlo eructar. Si Diego lloraba, ella lo quitaba de mis brazos, diciendo que yo lo estaba sosteniendo mal. «Esa leche tuya es floja, niña, por eso llora de hambre». Ella soltó un día mientras me veía amamantar. «Voy a hacerle un té de anís para él, eso sí que alimenta». Yo intentaba argumentar, decía lo que el pediatra había orientado, pero ella siempre tenía una respuesta en la punta de la lengua, una sabiduría popular que me hacía sentir inexperta, una tonta. Marcos no veía maldad. Para él era solo su madre, llena de experiencia queriendo ayudar. Ella crió 3 hijos. «Amor, sabe lo que hace», él decía. Y yo me callaba, sintiéndome cada vez más una extraña cuidando a mi propio hijo. El cansancio del posparto, que debería disminuir con el tiempo, solo empeoraba. Se convirtió en una debilidad que parecía entrar en los huesos. Un desánimo que me impedía levantarme de la cama algunas mañanas. Diego tampoco estaba bien. Comenzó con un llanto constante, un gemido fino que no era de hambre ni de pañal sucio. Pronto vino una fiebre baja que aparecía al final de la tarde y desaparecía de madrugada sin explicación. Lo llevé al pediatra unas 3 veces en un mes. El médico decía que podía ser cólico, después una alergia leve. Cambiamos la leche, cambié mi jabón de lavar ropa, hice todo lo que él mandó. Nada cambiaba. Yo misma sentía que me estaba secando. Mi cabello, que siempre fue abundante, comenzó a caerse a mechones. Yo pasaba la mano y sentía los cabellos soltándose. Adelgacé mucho al punto de que la ropa de antes del embarazo me quedaba holgada. A veces, cuando me levantaba rápido, se me nublaba la vista y necesitaba apoyarme en los muebles para no caerme. Fui a un médico general. Me hice una batería de análisis de sangre. El resultado, una leve anemia, normal, después del embarazo. Es solo tomar estas vitaminas y alimentarse bien. El médico dijo con un aire de quien ya había resuelto el caso. Pero yo sabía que no era solo eso. Había un agotamiento que ninguna vitamina curaba. Marcos me veía abatida y se preocupaba, pero de una manera práctica. «Necesitas dormir más, Alicia. Deja que yo me quedo con Diego de noche», él ofrecía. Pero el problema es que yo no podía dormir. Me acostaba en la cama y me quedaba con los ojos abiertos, oyendo cada crujido de la casa de adobe. Parecía que siempre había alguien andando del lado de fuera del cuarto, pasos lentos en el pasillo. Yo codeaba a Marcos y él refunfuñaba que era el viento, que era el piso de madera trabajando. La sensación de estar siendo observada era constante. A veces yo estaba en la cocina de espaldas a la puerta y sentía un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera parado allí mirándome. Yo me volteaba de una vez y no había nadie. Doña Remedios estaba siempre cerca, pero yo nunca la sorprendía mirándome. Ella entraba al cuarto sin llamar, con la disculpa de traer un vaso de agua o verificar si el nieto estaba cubierto. Sus ojos me seguían por todas partes. La casa, que antes parecía acogedora, comenzó a sofocarme. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de humedad con alguna hierba que yo no conocía. Y no importaba cuánto abriera las ventanas, aquel olor no salía. La gota que colmó el vaso fue un martes. Yo estaba cambiando el forro de la cuna de Diego, que tenía una cremallera en la parte de abajo para sacar la espuma. Mi uña se enganchó en algo áspero allá adentro. Pensé que era un defecto de fabricación. Abrí la cremallera y metida en la espuma amarilla, encontré un paquetito de tela oscura atado con un hilo negro. Mi primer pensamiento fue que era basura, algo que se cayó en la fábrica, pero el nudo estaba muy bien hecho. Con la mano temblando, lo deshice. Adentro había un mechón de cabello de mi cabello, un trocito de uña y una pluma negra, pequeña, de gallina. Todo aquello estaba envuelto por un polvo ceniciento que apestaba a animal muerto. Dejé caer toda la cosa al suelo como si quemara. Mi corazón se disparó, latiendo seco y rápido. No era el viento, no era la anemia, no era cosa de mi cabeza. Alguien había colocado aquello allí.
2 días después, necesité ir hasta el centro de la ciudad pequeña para comprar una fórmula infantil diferente, la única que el pediatra creía que tal vez podría ayudar. Mientras yo esperaba en la fila de la farmacia, sentí un toque en mi brazo. Era una muchacha que yo ya había visto de reojo una vez visitando a Doña Remedios. Ella me miró con los ojos desorbitados, llenos de un pavor que yo reconocí al instante. «Tú eres la mujer de Marcos, ¿verdad?», ella susurró, mirando para los lados, como si tuviera miedo de ser vista. Yo solo asentí con la cabeza. «Escucha, yo no debería estar hablando contigo, pero por el amor de Dios, cuidado con lo que comes en aquella casa. Cuidado con los regalos que ella te da. Yo me fui de allá por un motivo». Ella se alejó antes de que yo pudiera decir cualquier cosa. Entró en un coche viejo que estaba aparcado del otro lado de la calle y desapareció. Me tomó algunos segundos procesar. Aquella debía ser Beatriz, la exnovia. El aviso de ella junto con lo que yo había encontrado en la cuna me dio una certeza horrible. Aquella noche esperé a Marcos llegar del campo, acosté a Diego a dormir y cerré la puerta del cuarto. Me senté con él en la cocina. Le mostré el paquetito que yo había guardado dentro de una bolsa plástica. Le conté de mi cabello, de la pluma, del olor. Le conté lo que Beatriz me dijo en la farmacia. La primera reacción de él fue el shock. Después, él no quiso creer. «Amor, eso no tiene sentido. Debe tener una explicación. Beatriz, a ella nunca le gustó mi madre. Ella pudo haber inventado eso. Una explicación para esto, Marcos». Mi voz salió más alta de lo que yo quería. Alguien abrió el forro de la cuna de nuestro hijo y colocó eso allá adentro. ¿Quién más podría ser? Él se pasó las manos por el rostro, se levantó, caminó de un lado para el otro. Él quería encontrar una falla en mi lógica, una salida que no lo forzara a encarar la verdad. Mi madre no haría eso. Ella es difícil, pero no es mala. Ella no me deja tocar a mi propio hijo. Ella me dice que mi leche es floja. Ella nos observa todo el tiempo. Nosotros estamos enfermos, Marcos, los dos. Abre los ojos. La desesperación en mi voz finalmente hizo que él me escuchara. Él paró de caminar, me miró de verdad, y creo que por primera vez él vio el tamaño de mi desesperación. Él miró la bolsita encima de la mesa y después para la puerta cerrada de nuestro cuarto. Su rostro perdió el color. Recordó la manera en que la madre miraba a Diego, no como una abuela, sino como una dueña. Recordó a Beatriz, de cómo ella terminó todo, diciendo que tenía miedo de vivir allí. Él no dijo nada más, pero yo supe, por la forma en que sus hombros cayeron, que él finalmente me había creído. «Nos vamos de aquí», dijo él con la voz baja y firme. «Ahora no discutimos». El miedo se volvió una prisa desesperada. Aquella misma noche, arreglamos 2 maletas con lo esencial, como si fuéramos a pasar un fin de semana fuera. A la mañana siguiente, un sábado, bajamos para el desayuno. Doña Remedios estaba en la cocina canturreando. Yo no podía mirarla al rostro. Marcos fue quien habló. «Madre, vamos a pasar unos días en la casa de los padres de Alicia. Diego no está mejorando. Tal vez el aire de la ciudad ayude». Ella paró de mover el café en la cafetera y nos miró. Su cara era de una preocupación que no engañaba. Pero ir así, de repente, con el niño enfermo, un viaje largo cansa al niño. «Va a ser rápido, volvemos pronto». Marcos mintió, y por primera vez vi a mi marido sostener la mirada de la madre sin vacilar. El viaje fue tenso. Yo miraba por el retrovisor cada 5 minutos, con la sensación idiota de que ella podría estar siguiéndonos. Mis padres viven en una casa de barrio, en un lugar tranquilo. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio, su sonrisa murió en el acto. Ella no necesitó palabras. Mi estado, la palidez de Diego, las ojeras profundas, todo contaba la historia. Aquella noche, después de que el niño finalmente durmió un sueño sin llanto, nos sentamos los 4 en la sala y contamos todo, del control disfrazado, de la enfermedad, del paquetito en la cuna. Mi padre, que no cree mucho en esas cosas, oía todo con el ceño fruncido. Mi madre, sin embargo, se quedó en silencio, meneando la cabeza despacio. Cuando terminamos, fue ella quien habló. «Ustedes necesitan ayuda,
y no es de médico. Al día siguiente, ella nos llevó a la casa de una señora, doña Consuelo, que vivía en una calle sin salida. A unas 10 manzanas de allí, una sanadora. La casa era pequeña, con un portón bajo y un patio lleno de macetas con hierbas. Ella nos recibió en la puerta. Era una mujer de edad con el cabello blanco recogido en un moño y los ojos muy oscuros que parecían saber de las cosas. Ella miró a Diego en mi regazo y no hizo ninguna pregunta. «Entren», fue solo lo que ella dijo. El ritual se hizo en un cuartito en los fondos. Ella acostó a Diego sobre una toalla blanca y pasó una rama de romero por el cuerpo de él, susurrando rezos que yo no entendía. El niño, que siempre se asustaba con extraños, se quedó quieto, casi adormecido. Después fue mi turno. Ella me rezó con la misma rama que crujía cerca de mi cuerpo, y por fin la arrojó sobre unas brasas que ardían en una vasija de barro. El humo que subió tenía un olor agrio, fuerte. «Hicieron un trabajo para ustedes», dijo ella, mirando el humo desaparecer. «Cosa hecha por encargo para quitar la fuerza, para secar la alegría». La intención era dejarlos débiles al punto de aceptar todo sin reclamar. Ella quería al niño para ella y a ti, mi hija. Quería ver tus espaldas. Marcos, que veía todo recostado en la puerta, se puso pálido. 2 días después, él volvió al cortijo solo para buscar el resto de nuestras cosas. Yo me quedé muriendo de miedo, pero él dijo que necesitaba hacer aquello. Cuando volvió al final de la tarde, él parecía acabado. Contó que encontró a la madre en el porche. Le dije a ella que no volveríamos, que yo sabía lo que ella había hecho. Él me contó con la voz vacía. «¿Y qué dijo ella?», pregunté con miedo de la respuesta. Marcos respiró hondo. Ella me miró y sonrió, una sonrisa que yo nunca había visto, y dijo: «Tú puedes llevarte el cuerpo de él, pero el espíritu me pertenece. Yo di la vida, yo puedo tomarla de vuelta». Aquella frase fue el punto final. Nunca más volvimos al cortijo. Alquilamos una casa pequeña, de muro alto, en un barrio obrero. Botamos todo lo que era de Diego, la cuna, la ropa, los juguetes. Compramos todo nuevo. Poco a poco, la vida fue volviendo a lo normal, pero con cuidado. Diego comenzó a ganar peso. La fiebre desapareció. Yo recuperé mis fuerzas. El cabello volvió a crecer. Nosotros no hablábamos sobre Doña Remedios. Era un nombre prohibido dentro de casa. Don Vicente aparecía una vez por mes. Traía unas frutas, un queso. Parecía siempre cansado. Contaba que el cortijo ya no era el mismo, que la tierra estaba cansada, que los animales enfermaban. Sobre la esposa, él decía poco. Mencionó una vez que ella nunca se recuperó de verdad después de perder al primer hijo, todavía bebé, y que después de eso no andaba bien de la cabeza. Contó que ella hablaba sola y pasaba horas mirando a la nada. A la hora de irse, él sostuvo mi brazo por un instante y dijo bajo, sin mirarme: «Cuídense bien, lejos de allá». Las hermanas de Marcos dejaron de visitarla. Tenían miedo. Años pasaron. Tuvimos otra hija, Sofía. La vida se volvió normal, o lo más cercano a eso que conseguimos. Uno aprende a vivir con la cicatriz, a no hurgar en la memoria. Doña Consuelo, la sanadora, nos orientó a mantener la protección, a encender una vela blanca los lunes, cosas simples. Y por mucho tiempo funcionó. Hasta una noche el año pasado, yo estaba acostando a Sofía para dormir. Ella tenía 4 años. De la nada, en el silencio del cuarto, ella comenzó a canturrear una melodía, una canción de cuna antigua, desafinada, que yo nunca le había enseñado. Me quedé helada. «¿Qué música es esa, hija?», pregunté, intentando mantener la voz calma. Sofía paró y me miró con aquellos ojos grandes y serios. «La muchacha del espejo que canta para mí. Ella dijo que es para que yo aprenda. Dijo que pronto viene a buscar lo que era de ella. Aquella noche yo no dormí. Marcos y yo pasamos la madrugada despiertos en la cocina en silencio. No necesitábamos decir nada. Nosotros sabemos que lo que la madre de él invocó en aquel cortijo no se fue con ella, que acabó internada en un sanatorio hace 2 años. Aquella cosa no tiene nombre, no tiene rostro, pero dejó un rastro, un eco. Nosotros vivimos en paz, pero es una paz vigilada.
porque yo aprendí de la peor manera que el mal más peligroso es aquel que nace disfrazado de amor. Y una vez que le abres la puerta, él nunca más olvida el camino de regreso. Antes de pasar al siguiente relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal y si ya has activado la campana de notificación para recibir las próximas historias. Aprecio tu compañía y tu apoyo marca toda la diferencia. Bien, continuemos. Hay noches que me despierto de golpe con la sensación de que apagué las luces del coche del terror. Y por un instante, antes de comprender que estoy en mi habitación, todo lo que existe es la negrura, una penumbra total que parece devorar hasta el aire. Fue en ese tipo de negrura que todo ocurrió. Mi nombre es Beatriz, y esta historia es de casi 2 años atrás. Yo estaba en el primer curso de la universidad, medio desorientada todavía, ¿sabes? Me había trasladado para estudiar y no conocía a casi nadie. Fue cuando conocí a Clara. Conectamos bien de una manera casi instantánea. Ella era diferente. Tenía una serenidad, una confianza que yo nunca tuve. La familia de ella parecía sacada de un anuncio de Nochebuena. Padres casados hace décadas. Una unión que parecía de película. Una vida entera en el mismo sitio. Para mí, que vine de una casa toda rota, aquello era otra dimensión. Yo creo que en el fondo yo no quería ser solo amiga de Clara. Yo quería un trozo de aquella vida para mí. Por eso, cuando ella me invitó para pasar la Navidad con ellos en el cortijo de la familia, yo ni lo pensé 2 veces. Mis planes eran quedarme en casa, tal vez pedir una pizza y ver cualquier cosa en la tele. La idea de una cena de verdad en una casa llena, en un lugar bonito, parecía un sueño, y el sitio lo era. Cogí un avión y los padres de ella me recogieron en el aeropuerto de la capital. Ya estaba anocheciendo. Entramos en el todoterreno enorme y cogimos la autovía. Fueron unas 3 horas de trayecto, tal vez más. Fuimos dejando atrás las luces de la ciudad después de las últimas gasolineras, hasta que solo quedó el asfalto desapareciendo en lo negro, entre sierras que eran solo bultos contra el cielo oscuro. Yo iba en el asiento trasero, mirando por la ventanilla con aquella sensación extraña de estar alejándome del mundo conocido. En cierto punto, el padre de ella salió del asfalto y entró en un caminito de tierra casi invisible. El coche comenzó a mecerse y por unos 20 minutos más no vimos una casa, un poste, nada, solo monte y oscuridad. Y entonces allá al frente surgieron unas luces amarillentas cálidas. Era la casa principal. De lejos parecía la promesa de un lugar seguro, el refugio perfecto en medio de la nada. La casa era aún mayor de cerca, un caserón antiguo de una planta solo, pero ancha, con un porche que daba la vuelta a todo. Cuando el padre de Clara apagó el motor, el silencio fue lo primero que noté. Un silencio que zumbaba en el oído. 2 figuras enormes salieron de la oscuridad del porche, y por un momento me paralicé en el acto. Eran 2 perros inmensos del color del trigo, con aquellas caras arrugadas y orejas caídas. Mastines, yo creo. Ellos se acercaron sin ladrar, solo oliéndonos con una curiosidad seria, como si fuesen la seguridad del lugar. Por dentro, el cortijo era exactamente como yo imaginé. Muebles de madera oscura, pesados, un olor a cera y a cosa antigua. El suelo de tablas anchas crujía un poco a cada paso. Era todo muy elegante, pero de una manera rústica, sin exageración. Me mostraron mi cuarto, que tenía una ventana enorme vuelta hacia la penumbra de allá afuera. Clara me dijo que de día la vista era linda. Aquella noche, la madre de ella comentó, mientras ponía la mesa, que nosotros estábamos por nuestra cuenta. Todos los empleados se habían ido a pasar las fiestas con sus familias. «Somos solo nosotros por aquí hasta la semana que viene», dijo ella sonriendo. Y fue Clara quien me avisó como si fuese la cosa más normal del mundo. «Ah, y ni pierdas tiempo con el móvil. La cobertura aquí es 0, en ningún lugar de la propiedad. En el momento me pareció bien, una oportunidad de desconectarse de verdad. La noche de Navidad fue linda, exactamente lo que yo soñaba. Comimos un cordero maravilloso. Conversamos sobre la universidad, sobre los planes para el año siguiente.
Era todo calmo, civilizado, la familia perfecta, en el refugio perfecto. Yo me sentí parte de algo. El problema comenzó al día siguiente, día 25 de diciembre, después del almuerzo. Me dieron unas ganas enormes de llamar a mi madre solo para darle una feliz Navidad. Y fue ahí que caí en cuenta de verdad de lo de la cobertura cero. Yo anduve por la casa entera con el brazo para arriba, como una loca. Fui al porche, bajé al jardín, me subí a un murito de piedra cerca del establo. Nada. La pantalla del móvil solo mostraba el mensaje de sin servicio. La conexión con el mundo estaba cortada y aquella sensación buena de estar desconectada comenzó a volverse otra cosa, una angustia. Después de unos intentos frustrados más, yo desistí. Fui al porche, donde ellos estaban sentados conversando bajo. La frustración debía estar estampada en mi cara, clara. Yo comencé medio sin gracia. ¿Será que podía coger prestado el todoterreno? Es cosa rápida, lo juro. Solo ir hasta aquel pueblo por el que pasamos a la ida. Yo necesito mucho hablar con mi madre. Ella debe estar preocupada. Se hizo un silencio extraño en el porche. La madre de Clara miró al marido por un segundo. Una mirada que yo no entendí antes de que su rostro se abriera en la sonrisa de antes. Claro que puedes, querida. Siéntete cómoda. Clara te explica el camino. Mas quien respondió fue el padre de ella. Él estaba más serio, mirándome de una manera diferente. El camino es fácil. Es solo seguir la carretera de tierra de vuelta hasta el asfalto y girar a la derecha. No hay cómo equivocarse. Él hizo una pausa y el tono de voz cambió. Se volvió más bajo, más grave. Solo una cosa, Beatriz, y quiero que me escuches bien. Él dijo, inclinándose un poco en la silla. Necesitas estar de vuelta antes de que el sol se ponga. Yo debo haber puesto una cara de quien no entendió porque él repitió con más firmeza. No vuelvas después de que oscurezca. De noche aquella carretera se vuelve una penumbra completa. No tiene iluminación, no tiene referencia, nada. Si pasas de largo nuestra cancela, y es muy fácil de pasar, vas a conducir por horas sierra adentro, sin ni siquiera percibir la manera como él habló. No era un consejo, era una orden, casi una amenaza. Clara se quedó quieta, mirando al suelo. Descuide, señor, vuelvo pronto. Yo respondí, intentando parecer tranquila. Él dudó por un instante, mirando la llave en la mano, como si estuviera en duda. ¿Me das tu palabra de que vuelves antes del anochecer? La pregunta salió seca, casi sin emoción. Yo confirmé con la cabeza, y solo entonces él me extendió la llave. El metal estaba helado en mi mano. Yo salí de allá sintiendo el peso de aquel aviso, pero las ganas de oír la voz de mi madre eran mayores. El sol todavía estaba alto en el cielo. Daba tiempo de sobra. El viaje hasta el pueblo fue tranquilo, exactamente como el padre de Clara había dicho. Un caminito de tierra bien compactada. Después el asfalto. En menos de media hora yo estaba allá. Era un lugarcito minúsculo, de esos con una placita en el centro, una iglesia y unas pocas calles con casas encaladas y unas 2 o 3 tiendas. Paré el todoterreno enfrente de un estanco, y para mi alegría, allí cerca de un olivo grande, el móvil pitó con 2 rayas de cobertura. La conversación con mi madre fue un alivio. Creo que yo ni me había dado cuenta de lo aislada que me estaba sintiendo hasta oír la voz de ella. Hablé todo de una vez, del cortijo, de los perros, de la cena de Navidad, de cómo la familia de Clara era increíble. Nos quedamos tanto tiempo en el teléfono que yo perdí completamente la noción de las horas. Fue solo cuando la llamada se cayó por tercera vez que me despedí y al guardar el móvil en el bolsillo, miré al cielo. El sol ya había desaparecido detrás de las sierras. El cielo estaba con un color naranja, casi morado, lindo, pero desesperante. Sentí un escalofrío y no era de frío. Recordé en el acto el aviso. Entré en el estanco corriendo. Compré unas cosas que la madre de Clara había pedido sin ni mirar bien y volví al todoterreno con el corazón ya latiendo un poco más rápido. Cuando yo salí del pueblo, la noche cayó y no fue poco a poco. Fue como si alguien hubiese apagado la luz del mundo. La oscuridad allí no era como en la ciudad, con aquel brillo anaranjado en el horizonte. Era una oscuridad densa, pesada, que parecía tener olor y textura.
Las luces largas del todoterreno creaban un túnel de luz enfrente de mí, pero los laterales y todo lo que estaba más allá de aquel haz de luz era un vacío absoluto. Era como conducir dentro de una cueva. Yo me incliné sobre el volante, forzando la vista con miedo de pestañear y perder la entrada del cortijo. La voz del padre de Clara martillaba en mi cabeza. Si pasas de largo, el único sonido era el del motor y de los neumáticos en el asfalto. No me crucé con un solo coche, ni de lejos yo veía la luz de una casa, de una finca, nada. Era un desierto de oscuridad. Comencé a sentir una opresión en el pecho. ¿Y si yo ya hubiera pasado? ¿Y si estuviera yendo en la dirección equivocada? Yo conducía despacio, con los ojos ardiendo de tanto esfuerzo, buscando cualquier señal, cualquier cosa que yo recordara de la ida. Cada curva parecía igual a la anterior. El aviso de él dejó de ser una exageración de padre protector y se volvió una certeza aterrorizante. Yo estaba completamente sola en un lugar donde la noche era dueña de todo. Fue casi por suerte que vi una rendija un poco más oscura en la oscuridad de la derecha, la entrada del cortijo. Giré el volante con todo y el todoterreno saltó del asfalto a la tierra, sacudiéndose violentamente. Sentí un alivio inmenso que duró tal vez unos 10 segundos, porque allí, en el camino de tierra, la oscuridad era aún más profunda. La vegetación en los laterales forma paredes que parecían chupar la luz de los faros. Las luces de la casa aún no eran visibles. Yo estaba en mi límite y no sé explicar por qué hice lo que hice a continuación. Tal vez fuese la tensión, la soledad. Me vino una idea idiota de la nada. Apagar los faros solo por un segundo, solo para ver cómo era, y yo los apagué. Todo desapareció, absolutamente todo. Yo no veía mis propias manos en el volante. El mundo dejó de existir. Reí, una risa corta y nerviosa, y los encendí de nuevo. El camino reapareció. Avancé unos metros más y lo hice de nuevo. Esa vez por unos 3 segundos. Era como flotar en el vacío. Una parte de mí estaba apavorada, pero otra, una parte idiota y desafiante, sintió una puntada de adrenalina. Entonces lo hice una tercera vez, la peor de todas. Dejé el coche seguir en la penumbra por varios segundos, probando mi propio coraje. Cuando encendí los faros de nuevo, pisé el freno con tanta fuerza que mi cuerpo fue lanzado para adelante. Allá, parado, bien en medio del caminito, en el límite del alcance de la luz, había alguien o alguna cosa. Era una figura alta, muy alta, toda cubierta de harapos negros que no reflejaban la luz. En las manos sostenía un bastón largo de madera retorcida que hincaba en la tierra, pero el rostro no era un rostro. La cabeza era alargada, fina, sin cabello. Parecía el cráneo de un ave gigante. Un pico oscuro, largo y curvado para abajo. Brillaba un poco, como si estuviese mojado. No tenía ojos, o por lo menos yo no conseguía ver. Era solo aquella forma bizarra de pájaro esqueleto encarándome en silencio. Mi primer pensamiento fue, es una broma, ¿pero quién? Allí en medio de la nada absoluta, en un caminito particular a kilómetros de cualquier lugar. La idea se deshizo tan rápido como surgió. Aquello no era humano. Sin pensar más, pisé a fondo el acelerador. Desvié el volante, lanzando el todoterreno para el borde del camino, pasando pegada a la vegetación para rodear a la figura. Mientras yo pasaba, vi aquella cabeza de pájaro girar lentamente, acompañando mi movimiento. Y entonces, por el retrovisor, yo vi, la cosa dio un paso y después otro. Comenzó a caminar en mi dirección, sin prisa ninguna, con la tranquilidad de quien sabe que no necesita correr. Yo ni sé cómo conseguí conducir hasta la casa. Creo que el pie se quedó pegado en el acelerador. El coche rebotaba y derrapaba en la tierra, pero yo no disminuí. Cuando finalmente vi las luces amarillentas del porche, fue como ver la luz al final del túnel. Paré el todoterreno de cualquier manera enfrente de la casa, con el motor todavía encendido, y salí tropezando. Entré en la sala gritando por Clara. Ellos estaban los 3 allí y se levantaron del susto. Yo temblaba tanto que apenas podía hablar. Intenté explicar lo que vi, las palabras saliendo enredadas. Hablé de la figura alta, de los harapos negros, de la cabeza de pájaro, del bastón.
Yo esperaba cualquier reacción, que se rieran de mí, que dijeran que yo imaginé cosas, que intentaran calmarme. Pero no fue eso lo que sucedió. Lo que sucedió fue mucho peor. Clara, los padres se miraron. Fue una mirada rápida de un segundo, pero que lo decía todo. No había sorpresa allí, había reconocimiento. El padre de ella no dijo una palabra. Apenas se dio vuelta, fue hasta la puerta y salió a la oscuridad con los dos perros enormes justo detrás de él. Por la ventana, yo lo vi andar rápido hasta la cancela principal y cerrarla con una cadena gruesa, algo que Clara me dijo que ellos nunca hacían. Mientras tanto, la madre de ella vino hacia mí con una sonrisa forzada en los labios. «Calma, Beatriz, estás nerviosa. Ven, siéntate aquí. Voy a traer un agua para ti». Era teatro. Ella me guiaba para el sofá mientras el padre volvía y comenzaba a cerrar cada puerta y a cerrar las contraventanas de madera de todas las ventanas. Todo en silencio, como si ya supieran exactamente qué hacer. Fue cuando oí al padre de ella susurrarle a la esposa, creyendo que yo no estaba oyendo. Era solo cuestión de tiempo. Ella no debía haber salido. Media hora después, los perros comenzaron a ladrar del lado de afuera. No era un ladrido normal, era un gruñido furioso, profundo, direccionado a algo específico en la oscuridad, más allá del jardín. El padre de Clara abrió la puerta de los fondos solo una rendija y los dos entraron como dos toros, con los pelos del lomo todos erizados. Después de eso, nadie habló nada más. Fuimos todos a dormir o a fingir que dormíamos. Nadie nunca tocó el asunto, ni al día siguiente, ni en la vuelta para la ciudad. La amistad con Clara acabó allí. Ella se alejó, dejó de responder mis mensajes y en el cuatrimestre siguiente simplemente abandonó la universidad y desapareció. Creo que nunca voy a saber qué era aquello en el camino. Pero hace unos 6 meses recibí un mensaje de un número desconocido. No tenía nada escrito, solo una imagen. Era una foto tomada de muy lejos de la cancela del cortijo y debajo una única frase: «No vuelvas nunca». ¿Crees que conoces un lugar de verdad hasta el día en que él decide mostrarte un secreto? Para mí, ese lugar es el parque natural donde trabajo. Mi nombre es Esteban y soy uno de los guardabosques. Mi rutina, la mayor parte del tiempo, es la cosa más monótona del mundo. Inspeccionar vallas, chequear si los senderos están en orden, orientar a uno u otro excursionista perdido que ignora las señales. Un trabajo tranquilo, repetitivo, me gustaba eso. La reserva es gigante, llena de montes y valles de bosque cerrado que dificultan cualquier tipo de vigilancia completa. Hay un rincón específico, bien en los límites del área, que la mayoría de las personas ni sabe que existe. Es un tramo de carretera de tierra apretado entre dos formaciones rocosas, un camino que nosotros usamos más como atajo, y al lado de esa carretera hay un embalse. En verdad, es más una balsa de agua estancada, oscura, alimentada por algún arroyo que baja de los montes. Ningún atractivo, solo un espejo de agua donde vemos algunos jabalíes. Eso sucedió hace unos 8 o 9 meses un martes, mañana de cielo despejado, sin nada de especial. Yo y Julián, un colega que ya está cerca de jubilarse, estábamos haciendo la ronda de siempre en nuestra furgoneta, una Kangoo antigua que ya vio días mejores. La radio del coche apenas sintonizaba, entonces íbamos charlando, quejándonos del calor que ya comenzaba a apretar. Fue él quien vio primero. En medio de una frase, Julián simplemente paró de hablar y pisó el freno, haciendo que la furgoneta casi se apagara en el caminito. ¿Qué fue?, pregunté, mirando a los lados, esperando ver algún animal en la pista. Él no respondió de inmediato. Apoyó el brazo en la ventanilla y se quedó allí forzando la vista en dirección al embalse. ¿Qué es aquello en el agua?, dijo él con la voz baja. Parece, no sé, unas ramas blancas. Nos bajamos del coche. El aire estaba quieto, solo con aquel ruidito de insecto que nunca para en medio del monte. Caminamos hasta la orilla, unos 20 metros tal vez.
El agua estaba lisa, casi negra, y flotando esparcidas sin ningún patrón estaban las tales ramas. Solo que no eran ramas, eran huesos, decenas de ellos. Mi cerebro demoró unos segundos en procesar la escena. La primera cosa que pensé fue que era alguna broma de mal gusto. Tal vez huesos de plástico de algún esqueleto de juguete que alguien tiró allí. Eso no puede ser de verdad. Yo hablé más para mí mismo que para Julián. Él, más práctico, meneó la cabeza. El plástico no se pone amarillento así, Esteban. Eso de ahí es hueso de verdad. Y entonces yo vi, un poco más alejado de los otros, casi tocando la vegetación del borde, estaba un cráneo. Era un cráneo humano, no había cómo equivocarse. La imagen era tan absurda, tan fuera de lugar, que por un instante la vista se puso turbia. Nosotros dos nos quedamos allí parados, solo mirando. El silencio entre nosotros era total. Fue Julián quien rompió el hielo con la frase que daría el tono de todo lo que vendría después. Pero él comenzó rascándose la nuca. Daba para ver en la cara de él que no estaba entendiendo nada. El hueso no flota. Mis manos temblaban un poco cuando tomé el móvil, sin cobertura. Tuve que alejarme del agua, subiendo unos 50 metros en el monte, hasta que un hilo de señal apareció en la pantalla para llamar a nuestro coordinador, Navarro. Intenté explicar la situación, pero mi voz salía extraña. Del otro lado de la línea, solo oí un silencio largo antes de él decir que estaba viniendo para acá y que hasta que él llegara, era para que nosotros no tocáramos absolutamente nada. La espera por Navarro demoró demasiado. Parecía que no iba a acabar nunca. Yo y Julián no conversamos, no había qué decir. Nosotros solo nos quedábamos allí de pie, mirando aquella escena bizarra, como si desviar la mirada pudiera hacer desaparecer los huesos. El sol calentaba nuestras cabezas y el sonido de los animales en el monte, que antes era solo un ruido de fondo, ahora parecía amplificado, casi agresivo. Cada rama que se quebraba en el bosque me daba un sobresalto. Navarro demoró casi una hora, y él no vino solo. El coche de él, un sedán oscuro, que no combinaba nada con el lugar. Había otro hombre alto, vestido con un pantalón de traje y una camisa de botón bien planchada, sin una arruga a pesar del calor. Él bajó del coche, y la primera cosa que hizo fue acomodarse las gafas en el rostro, analizando todo con una mirada fría que parecía estar midiéndonos. Él no era de allí. Tenía el aire de quien vino de la capital de alguna oficina con aire acondicionado. Nuestro coordinador estaba pálido. Él miró para el agua y solo consiguió soltar una palabrota baja. Pero el otro hombre no. Él caminó hasta la orilla del embalse, las manos en los bolsillos, y se quedó observando los restos, flotando por un largo tiempo. No parecía impactado, ni sorprendido. Parecía serio, como un médico que confirma un diagnóstico malo. ¿Hace cuánto tiempo está eso ahí? El hombre preguntó con la voz grave, sin voltearse hacia nosotros. Lo acabamos de encontrar, respondió Julián. Cosa de una hora como máximo. El hombre asintió lentamente. Navarro se aproximó a nosotros hablando bajo, casi en un susurro. Escuchen, el asunto es complicado. No vamos a llamar a la Guardia Civil. Yo lo miré sin entender. ¿Cómo así, Navarro? Hay un cadáver allí, tal vez más de uno. Fue el hombre de gafas quien respondió, finalmente volteándose hacia nosotros. Su manera era dura, no había espacio para discusión. Este parque es una reserva natural de responsabilidad autonómica. A partir de ahora, esto es un asunto interno. Lo que ustedes vieron aquí, muere aquí. Con nadie, ni con la familia, ni con los colegas. Para todo efecto, la ronda de hoy fue normal y ustedes no encontraron nada. ¿Quedó claro? La pregunta no esperaba respuesta. Era una orden. Sentí una incomodidad en la boca del estómago. Aquello no era normal. Evitar un escándalo era una cosa, pero actuar como si una persona muerta no fuese nada. Había algo muy equivocado allí. Un equipo llegó al final de la tarde, un personal que yo nunca había visto. Ellos no usaban uniformes de la Guardia Civil o de los bomberos. Actuaron rápido, en silencio, usando unas redes finas para recoger todo del agua mientras la luz del día desaparecía. A nosotros nos mandaron a irnos antes de que terminaran.
La última cosa que oí de Navarro fue un refuerzo de la orden, su voz sonando cansada. Vayan a casa y olviden eso. Pero ¿cómo podría yo olvidar? Aquella imagen ya estaba pegada en mi mente. Yo intenté olvidar. Juro que lo intenté. Por unas semanas me esforcé por creer en la orden que recibimos. Yo me concentré en el trabajo, hice rondas por otros sectores. Evité pasar por la carretera que pasaba al lado del embalse, como si estuviese maldita. Funcionó por un tiempo. La vida parecía querer volver a lo normal. Julián también se quedó más quieto, más en la suya. Nosotros sabíamos que el silencio entre nosotros era por causa de aquello. El hecho de que no tocáramos el asunto creó una distancia. Pasaron casi 3 meses, el polvo había bajado y en el fondo yo comencé a convencerme de que había sido un caso aislado y macabro. Una de aquellas historias extrañas que suceden una vez en la vida y nunca más. Una ilusión que duró hasta una mañana de jueves cuando Navarro me llamó a su oficina. La puerta estaba cerrada y la expresión en el rostro de mi jefe era pésima, peor que la primera vez. Sucedió de nuevo, Esteban. Él dijo directo al punto con la voz seria. Otro equipo acaba de reportar. Mismo lugar. Esa vez era diferente. Peor. No eran los restos de una persona, eran de 2. Flotando lado a lado, como si estuviesen de manos dadas bajo el agua, estaban los restos de un adulto y de un niño. La noticia me quebró. Una cosa es un crimen, un accidente, un desove. Otra, completamente diferente. Es un patrón que no tiene el menor sentido. Un adulto y un niño. ¿Por qué? Aquel lugar se estaba volviendo un cementerio y nosotros limpiábamos el desorden. Necesité ir hasta allá con Navarro. El hombre de gafas ya estaba allá, más tenso que la última vez. Mientras ellos conversaban, vi la mano de Navarro, que sostenía el walkie, temblar por un instante antes de él cerrarla con fuerza. Yo me alejé un poco, mirando el agua oscura. Fue cuando oí un sonido muy bajo, continuo, un zumbido grave que parecía vibrar más dentro de mi cabeza que en el aire. ¿Estás oyendo eso?, pregunté bajo a Julián, que había venido en otro coche y estaba cerca de mí. Él me miró con el ceño fruncido. ¿Oyendo qué? Solo los animales de siempre. Yo insistí, pero él no oía nada. El zumbido era solo para mí y él parecía venir del embalse. La sensación era horrible, como si el propio lugar estuviese enfermo, emitiendo una señal de que algo allí adentro estaba muy mal. La cosa no paró por ahí. Un mes después, el fin de semana, sucedió de nuevo. Uno más. A esa altura, el procedimiento ya era casi rutina. El mismo coche negro, el mismo equipo discreto, las mismas órdenes de silencio. Pero para mí la normalidad se había acabado para siempre. Yo no conseguía dormir bien. Cuando me quedaba dormido, soñaba con la superficie de aquella agua inmóvil y oscura. Yo sentía que el embalse me observaba durante el día, mismo cuando yo estaba a kilómetros de distancia. La pregunta ya no era más qué había sucedido, sino ¿cuándo sucedería de nuevo? Después de la tercera vez, la estrategia de ellos cambió. La frustración del hombre de gafas era nítida. Si no se podía prever, tal vez se podía pillar. La orden fue clara: organizar vigilias secretas. Nosotros teníamos que pasar la noche en vela, escondidos en el monte, a una distancia segura, y observar el embalse. Simple así. Un plan que parecía lógico en el papel, mas que en la práctica era una tortura. Nosotros hicimos eso unas 5 o 6 veces en noches aleatorias. Yo, Julián y en 2 ocasiones el propio Navarro. Nos escondíamos detrás de unas piedras con un termo de café y un walkie que apenas funcionaba y esperábamos. Las horas se arrastraban. La noche en medio del parque tiene su propio ritmo, sus propios sonidos, mas allí cerca de aquel embalse todo parecía diferente. El silencio era más profundo y para mí tenía el zumbido. En la quietud de la madrugada, él se ponía más fuerte, una vibración constante que parecía subir del suelo, pasar por mí y concentrarse en dirección al agua. Yo no hablaba nada más sobre él. Ya había aceptado que era una parte de mi experiencia particular con aquel lugar, una parte de mi castigo, tal vez, pero nada nunca sucedía, absolutamente nada. Veíamos el sereno caer,
O veíamos un animal u otro moviéndose en el bosque. Veíamos el cielo aclarar lentamente, y el embalse continuaba allá, un pozo de oscuridad y calma. Era agotador y profundamente frustrante. Era como vigilar una pared esperando que se moviera. El peor golpe vino un miércoles. Habíamos pasado la noche del lunes en vela, sin resultado. El martes no hubo vigilia, y en la mañana del miércoles, uno de los chavales del otro equipo, que estaba pasando por allá para chequear una valla, llamó apavorado. Había uno más. Apareció de la nada en algún momento entre el amanecer del martes y el del miércoles. Aquello quebró la poca esperanza que aún restaba. La cosa, fuese lo que fuese, no le importaba si estábamos mirando o no. Ella no seguía reglas, sucedía cuando quería. Después de eso, las vigilias pararon. Creo que ellos entendieron que era inútil. Era como intentar agarrar humo con la mano. No sirve de nada, Esteban. Julián me dijo un día, mientras volvíamos de una ronda. La voz cansada. Eso de ahí no es para que nosotros lo entendamos. El negocio es bajar la cabeza y hacer lo nuestro, que es lo que paga las facturas. El resto no es de nuestra incumbencia. Y yo entendí lo que él quería decir. Él estaba intentando protegerse, intentar olvidar, fingir que no era con él, pero yo no podía. Cada nuevo cadáver que surgía era como una ofensa personal. El parque era mi lugar, mi trabajo, y aquello estaba violando, manchando todo. Si ellos no iban a buscar más respuestas, entonces alguien tenía que ir. Y ese alguien, yo estaba comenzando a entender, tendría que ser yo. Yo sé que lo más sensato sería seguir el consejo de Julián, intentar archivar aquello en un rincón oscuro de la mente y seguir adelante, pero yo no pude. Aquello entró en mi cabeza de una manera que no salía más. Pasó a ser la primera cosa en que yo pensaba al despertar y la última antes de cerrar los ojos. Esa sensación de no poder hacer nada estaba acabando conmigo, y la única cosa que parecía peor que el miedo era la ignorancia. Yo necesitaba ver, necesitaba estar allá cuando sucediera. Comencé a hacer mis propias vigilias totalmente por fuera del protocolo. Era una locura, yo lo sé. Si Navarro, o peor, el hombre de gafas me pillaban, yo estaría en la calle, en el mejor de los casos. Pasé a estudiar la escala de rondas, a inventar disculpas para tomar equipos en la sede en horarios extraños, a usar mis días libres para eso. Mi vida se volvió una operación secreta. En casa, apenas intercambiaba 2 palabras con mi mujer, respondiendo solo sí o no, la cabeza siempre en otro lugar. La primera noche en que fui solo, un sábado, el miedo era casi paralizante. Era diferente de estar con Julián. Cada crujido en el bosque parecía un paso. El faro de un coche pasando a kilómetros de distancia en la autovía me hacía encogerme. El miedo de ser descubierto era tan grande como el miedo de lo que podría encontrar en el embalse, pero la soledad también aguzó mis sentidos. El zumbido estaba allá como siempre, solo que ahora, sin nadie para distraerme, él parecía más nítido, más complejo. No era solo un sonido continuo. Él parecía pulsar, casi como una respiración lenta y profunda, una vibración que yo sentía en el pecho, en el hueso de la mandíbula. Me quedé horas allí encogido, oyendo aquella frecuencia que parecía venir del centro de la tierra. El frío de la madrugada no era nada cerca de lo que yo sentía por dentro. Hice eso 3 veces más, 3 noches enteras tiradas a la basura, sin que nada sucediera. La frustración me consumía. Yo llegaba a casa con el día rayando, exhausto, sucio, y con la sensación de estar enloqueciendo poco a poco, cazando un fantasma. Cualquier persona normal habría desistido, pero yo soy terco. Me metí en la cabeza que la manera en que yo estaba haciendo era la que estaba equivocada. En mi último intento, parado allí en lo oscuro, mirando la silueta inmóvil del agua, yo entendí. Quedarse escondido a la distancia no servía de nada. Yo estaba siendo pasivo, esperando que sucediera. Para quebrar el patrón, yo necesitaba cambiar mi posición en el juego. Yo tenía que llegar más cerca, tenía que ir hasta la orilla. Era una idea estúpida, peligrosa e irracional, y era exactamente lo que yo haría la próxima vez. Yo volví allá una noche de domingo. El parque estaba cerrado, silencioso.
Esa vez no me escondí a 300 metros. Fui hasta la orilla, me agaché detrás de una mata de hierba alta que quedaba a pocos pasos del agua. Mi corazón latía tan fuerte que yo tenía la impresión de que el suelo todo temblaba conmigo. Cada minuto que pasaba, la certeza de que yo era un completo idiota aumentaba. Yo estaba allí solo, cazando la respuesta para una pregunta que tal vez fuese mejor nunca haber hecho. Las primeras horas fueron las de siempre: el frío, la oscuridad y mi compañero constante, el zumbido. Yo estaba casi desistiendo, el cuerpo entumecido por el frío y por la tensión, cuando el sonido comenzó a cambiar. Sutilmente, él ganó una cadencia, un pulso lento e irregular, como el de un corazón enfermo. De repente, el zumbido cambió completamente. Dejó de ser una vibración grave y se volvió una presión aguda, dolorosa dentro de mis oídos. Instintivamente llevé las manos a la cabeza y fue cuando vi en el centro del embalse el agua no se movió. Ella se dio como un tejido estirado. Un punto en el centro de la superficie oscura se hundió, jalado por un peso que no era de aquí, creando un remolino silencioso que torcía el reflejo de las estrellas. No hubo ruido de agua, nada. Fue un rasgón silencioso en la imagen del agua. Y de aquel punto, de aquel pliegue en el tejido del mundo, los huesos emergieron. No fueron arrojados, no cayeron. Ellos simplemente fueron soltados allí en el agua, deslizándose hacia la superficie con una calma que daba un miedo desgraciado ya flotando. El proceso todo no duró ni 5 segundos. En un instante no había nada. En el otro, un nuevo esqueleto incompleto flotaba suavemente bajo la luz de la luna. En cuanto los huesos se asentaron, el sonido en mi cabeza volvió al zumbido de siempre. El agua quedó lisa nuevamente. Todo volvió a lo normal, excepto por la prueba macabra de lo que yo acababa de presenciar. No sé cómo, pero conseguí moverme. Me arrastré para atrás, sin quitar los ojos del embalse. El pánico subió por mi garganta, seco, sin sonido. Yo me di vuelta y corrí. Corrí por el monte sin importarme, con las ramas arañando mi rostro, tropezando en las raíces. El único pensamiento en mi cabeza siendo el de alejarme. Yo conseguí lo que quería, yo vi, pero no hay respuesta ninguna en lo que vi, no hay explicación. Lo que existe es la certeza de que hay cosas que operan por reglas que no son las nuestras, en lugares que creemos conocer. Yo continúo trabajando en el parque. Reporté anónimamente el nuevo cadáver en la mañana siguiente. Nadie nunca supo que fui yo. Ahora soy solo un empleado que cumple su horario y evita a cualquier costo pasar por la carretera cerca del embalse. Saberlo todo no me ayudó en nada. Se volvió una prisión. La verdad es que era mucho mejor no saber. Era mejor tener miedo de lo oscuro sin saber qué tiene adentro. Bueno, amigos, esos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Publico videos nuevos por aquí 3 veces en semana y estaré muy feliz de verlos en los próximos. Ahora en la pantalla estoy dejando otros 2 buenos videos que seguramente les gustarán. Un abrazo de Derek y los veo por allá.